Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy empezamos una historia maravillosa por el Nuevo Testamento, ya terminamos el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver cómo todo eso que nos dice el Antiguo Testamento es la muestra de lo que vamos a ver en Jesús y lo que vamos a ver en las cartas de Pablo, de Pedro, bueno, de los apóstoles, cómo vamos a hacer ese recorrido a través de las cosas que hizo Jesús en esta tierra que nos permiten estar seguras de que tenemos al que es, al Dios de dioses y al Señor de señores y al Rey de reyes. Entonces, iniciamos con el Nuevo Testamento, iniciamos con los evangelios y el primer evangelio es el evangelio de Mateo. Vamos a hablar un poquito de quién era Mateo. Este primer evangelio se escribe más o menos entre el año 40 y el año 50 después de Cristo. Es un evangelio que está escrito por Mateo Leví, que era uno de los apóstoles de Jesús. Mateo era un cobrador de impuestos, un recaudador de impuestos, era publicano. Él era judío de pura cepa, tenía cierta instrucción, era educado, y él lo que hizo fue llevar eso que deja Jesús para el pueblo judío, querer llevárselo a ellos de la manera en que ellos lo iban a entender. Por eso estamos seguros que se escribió en esa época, porque era un evangelio donde todavía no había muchas personas que fueran por fuera de esa tribu de Israel, sino que eran casi todos judíos, y él lo que quería mostrarles a ellos era cómo tenían que tomar una decisión con respecto a convertirse y creer en Jesús, que había venido ese Mesías, que para algunos había pasado desapercibido. Entonces, este evangelio lo escribió ese Mateo Leví, que era, pues que lo hacía desde ese punto de vista que tenía el judío, y lo que quería era llegar a esos judíos. Vamos a encontrar que está dividido en 5 grandes discursos, y cada uno de esos discursos es paralelo a un libro, a los libros de Moisés. Entonces, está el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, cada uno de esos discursos que vamos a ver tiene paralelo con uno de esos 5 libros de la Torá. Entre cada sección, lo que hace Mateo es que va a poner unos intermedios con enseñanzas claras que Jesús le está dejando a ese pueblo judío, y obviamente ahora a nosotros, los cristianos que hemos decidido aceptar a Jesús en nuestro corazón. La primera parte del libro de Mateo es una introducción que está dividida en 7 partes. Recordemos que 7 es el número de la perfección, y él como judío lo sabe y por eso los divide de esa manera. Empieza con el primer bloque, que es con la genealogía de Jesús, que va del capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Es una genealogía absolutamente judía que muestra a Jesús como ese Mesías, y dentro de esa genealogía deja clarísimo que Jesús viene, que esas personas, por ejemplo, Tamar, que fue la que se acostó con su suegro, o Rahab, que fue la ramera que recibió a los espías que envió Josué y los escondió para que no los mataran, hacen parte de esa ascendencia de Jesús. Y lo que deja claro ese mensaje para los judíos es que no importaba no pertenecer al pueblo judío por sangre, no importaba no estar conectado histórica, o sea, físicamente por una historia sanguínea, simplemente era tomar la decisión para hacer parte de esa ascendencia de Jesús. Y al final, personas que uno diría, pues una mujer ramera, otra mujer que se acuesta con el suegro, aparece también Ruth, aparecen varias mujeres que uno dice, pero las mujeres para los judíos no era importante, ¿por qué las menciona ahí? Deja claramente visto que para los judíos esa ascendencia venía de parte de la mujer, y que esas mujeres eran tan importantes a pesar de no ser judías de sangre, sino que tomaron la decisión de aceptar a Dios en su corazón, y al final hicieron parte de la familia de Jesús, como lo hacemos nosotros cuando decidimos tomar esa decisión. Entonces es muy lindo cuando uno entiende por qué está dicho de esa manera, por qué está contado y narrada de esa manera la genealogía de Jesús, distinta a la genealogía que aparece en los otros evangelios. En el segundo bloque vamos a ver el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de José.
O sea, aquí como Mateo nos está mostrando toda la parte judía, o sea, les está mostrando a los judíos, por eso lo hacen desde la perspectiva de Jesús, de José. María no es importante en esa perspectiva judía, es la madre de Jesús, obviamente fue escogida porque era una mujer muy especial, pero al final él quiere mostrar cómo fue ese papel de José de aceptar a una mujer con la que no había tenido relaciones sexuales y que estaba embarazada, por milagro del Señor estaba embarazada, y él decide hacerse cargo de ese hijo porque el ángel le muestra en un sueño lo que debe hacer. En el capítulo 1, versículos 22 al 23 dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto está cumpliendo exactamente la profecía que había hecho Isaías. En Isaías 7:14 está que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, queda clarísimo que esa profecía del Antiguo Testamento que nos había mostrado el profeta Isaías queda hecha cuando nace, cuando esa virgen, porque era Virgen María, no había tenido, ella se había desposado, ya estaba desposada con José, pero en la tradición judía, la mujer se desposaba un año antes, no tenían relaciones y después al año ya tenían relaciones. Ellos estaban desposados, mas no se habían casado como tal. Por eso era un milagro y ella no había tenido relaciones y el Espíritu Santo pues le pone a Jesús en su vientre. El tercer bloque hace referencia a Herodes. Dice, en el Evangelio muestra cómo tenía que ser una persona que no fuera de la tribu de Judá. Sabemos que Herodes el Grande era idumeo, era de los edomitas, y como lo dice la profecía también en Génesis 49:10, dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ese Silo es el Mesías, eso traduce el Mesías. Entonces aquí dejaba claro que tenía que estar, cuando viniera ese Mesías, tenía que estar en el poder una persona que no iba a ser de esa tribu de Israel, sino que era una persona aparte, que era Domitas, que era Herodes, que era Domita, que era Herodes. En el cuarto bloque habla de la llegada de esos reyes magos. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, los reyes llegan donde el rey Herodes y le dicen que ellos han visto la estrella, que saben que ha nacido el Cristo, que ellos quieren ir a visitarlo, y le preguntan a Herodes si él sabe dónde está, y resulta que Herodes se turba y dice: ¿cómo así? O sea, que esto es verdad, y empieza a preguntarles a los principales sacerdotes y a los escribas qué dice de eso, pues la palabra que dicen los rollos al respecto, y ellos le dicen que en efecto ese niño, que es el Mesías, iba a nacer en Belén de Judá. Entonces, Miqueas también en el Antiguo Testamento, el profeta en el capítulo 5, versículo 2, dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Jesús estaba desde el principio, el Señor estaba desde el principio, desde que se creó la tierra, desde que se organizó, desde que se hizo, desde el Génesis estaba ahí. Y iba a nacer iba a venir de esa familia para ser el Señor de Israel, iba a venir a la tierra para demostrar lo que nos demostró, y es que por amor a nosotros podía morir en esa cruz, murió en esa cruz y nos liberó de nuestros pecados. Aquí vamos a hablar un poquito de cuál es esa fecha de nacimiento del Mesías, porque cuando Jacob profetizó, y el profeta Daniel, cuando habla de que la semana 70 iba a nacer el Mesías Jesús, y que moriría a la mitad de la semana 70, entonces, perdóname, no iban a nacer, cuando Jesús se iba a manifestar, que se manifestó
y después a los 3 años, más o menos 3 años, 3 años y medio, iba a ser muerto, se supondría que nosotros deberíamos, o sea, que debería ser que hubiera nacido en el año 1, pero la datación cambia porque esa datación procede de un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo. Él calculó mal. Jesús nació antes de Cristo, o sea, en realidad Jesús nació antes de Cristo porque ese monje se equivocó. Él nació en el reinado de Herodes el Grande, y Herodes el Grande gobernó del año 37 al año 4 antes de Cristo. Jesús nació cuando Herodes todavía vivía y era rey. O sea que tuvo que nacer entre el 4, más o menos antes de Cristo, hasta más o menos el 6 o el 7 después de Cristo. Aquí me quedó mal en la presentación. Entonces, el 17 de diciembre de 1603, un astrónomo que se llama Kepler, observó en el cielo la conjunción entre Saturno y Júpiter, la constelación de los peces, y encontró un escrito de un rabino que se llama Abarbanel, que afirmaba que el nacimiento del Mesías debió producirse en esas mismas circunstancias cósmicas. Y cuando él se puso a revisar, esas circunstancias cósmicas se dieron en el año 6 o en el año 7 después de Cristo. Entonces, Jesús había nacido en mayo o en octubre del año 7 después de Cristo, muy posiblemente más en el mes de mayo que en el mes de octubre, de acuerdo a lo que verificó y validó ese astrónomo Kepler. Es decir, que queda, por el pequeño error que cometió Dionisio, tenía que haber nacido en el año 1, pero no fue verdad, nació en el 6 o en el 7 después de Cristo. Bueno, eso es para que simplemente sepamos cómo la Biblia es perfecta y todo lo que dice, lo dice con realidad. Los humanos nos equivocamos, los humanos cometemos errores, y por eso el conteo de los años no quedó perfecto, que Jesús muriera en el año, que saliera a predicar en el año 30 y en el año 33 fuera muerto, sino que fue unos años después porque pues el sacerdote Dionisio se equivocó al hacer los cálculos. El quinto bloque habla de esa huida a Egipto, que la tenemos clara, que la conocemos por lo que vivimos en nuestras culturas con la Navidad, cómo nos cuentan cómo llegaron los Reyes Magos, también sabemos cómo huyeron hacia Egipto. Entonces dice en el capítulo 2, versículos 13 y versículo 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez nos muestra aquí cómo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, muchísimos siglos antes, estaba siendo cumplido en lo que le estaba viviendo José, María, y ese niño que iban a ser, ese Mesías, ese sí lo que iban a hacer para darnos la salvación. Dice en el capítulo 2, versículos 19 al 23, pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Bueno, perdón, aquí hago un paréntesis. Acordémonos que cuando Herodes es alertado por los Reyes Magos, se da cuenta y les pregunta a los sacerdotes y escribas que dónde van a ser. Ellos le dicen que en Belén. Él lo que hace es dar muerte a todos los niños menores de 2 años. Y dice: de una vez saco ese problema y aquí no va a venir ningún Mesías porque yo lo voy a matar. O sea, mató a un montón de inocentes y no logró matar al Mesías porque ya todo estaba dispuesto para que el Mesías naciera y fuera muerto en esa cruz. Entonces dice así: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Cada una de las cosas que profetizaron en el Antiguo Testamento, que fue profetizada en el Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento con Jesús. Todo lo que ellos dijeron acerca de ese Mesías que iba a venir y que iba a sufrir esa muerte de cruz, todo lo que dijo Isaías, lo que dijeron cada uno de los profetas, se empieza a ver cumplido
en este primer evangelio, y lo vamos a ver en todo el Nuevo Testamento. Es perfecto, es tan perfecto que las cosas se cumplen a mínimo detalle. Es maravilloso eso. Dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Acordémonos que Isaí es el padre de David y viene de esa raíz, viene Jesús. O sea, queda claro que Isaías no se equivocó, que Isaías escribió las profecías conforme a lo que le decía el Señor y todo se cumplió. El sexto bloque nos habla de Juan el Bautista. En aquellos días, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué está diciendo acá? O sea, aquí ya aparece Juan el Bautista haciendo eso, predicando, clamando en el desierto para que ese pueblo supiera que venía el Mesías, que había ya tocado la tierra, que ya estaba vivo y que iba a venir después de él, y que cambiaran y que tomaran esa decisión de creer. Y lo más lindo de eso que nos deja claro estos versículos es que el reino de los cielos se acercó. ¿Por qué? Porque Jesús vino. O sea, cuando viene Jesús, el reino de los cielos nos es dado. Eso es otra cosa espectacular. O sea, tenemos el reino de los cielos porque Jesús vino a esta tierra y vino a traernos su reino. También se cumple la profecía en Juan el Bautista, la profecía de Isaías que está en el capítulo 40, versículos del 1 al 3. Dice en el capítulo 3, versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre, que es lo que dice esos capítulos, lo que dicen los capítulos del 1 al 3 de Isaías 40. Entonces, cada cosa se va conectando y se empieza a armar ese rompecabezas que habíamos visto como por pedacitos en el Antiguo Testamento, empezamos a verlo claramente en el Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 3, versículos 5 al 9, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esto es clarísimo. Es un mensaje inicial para los judíos. Les está hablando claramente a esos fariseos y a esos saduceos que vienen a ver, o sea, que están viniendo a ver a Juan para ver qué es lo que pasa, y él les dice, lo que tienen que hacer es arrepentirse y no pensar que porque ellos son de la descendencia de Abraham, entonces ellos van a poder hacer lo que quieren, porque lo que dice claramente aquí Juan es, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué hizo el Señor, qué hizo Jesús cuando vino a esta tierra? Darnos la oportunidad a nosotros que no tenemos nada que ver, que no somos del linaje de Abraham, darnos la oportunidad de volvernos hijos de Abraham, pero no hijos de sangre, sino hijos adoptados que al tomar la decisión de aceptar al Señor, pues Él nos recibe en su seno. Dice en el capítulo 3, versículo 10 al 11. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para Juan era claro cuál era su misión. La misión de Juan era abrir el camino para el Señor. Y él después iba a ir haciendo pequeñito para que Jesús hiciera su tarea. Entonces, cuando Juan empieza a hacer su misión, él tiene claro que su misión no es ser la persona más reconocida de todo Israel, que todo el mundo piense que él es el Mesías, sino que él deja claro que él no es el Mesías. Y eso es una cosa muy linda, esa humildad de Juan, que siempre
dejó clarísimo que él hacía las cosas porque le habían mandado, porque Dios le había mandado a hacer eso, y que lo que él hacía era pequeñito conforme a lo que iba a hacer Jesús. Entonces, él acepta que él no es digno de llevar ese calzado de Jesús que era perfecto. Él está haciendo una tarea y es una tarea maravillosa para la que fue creada desde el inicio, para la que estaba él siendo preparado desde que nació, y la hizo con ese amor que fue capaz de no ser, o sea, no importarle ser famoso, no importarle tal vez ser bastante crudo con esos fariseos y esos saduceos, sino decir la verdad porque él tenía una misión que tenía que cumplir. Y sabemos que Juan el Bautista después es muerto, que lo vamos a ver más adelante, pero a él no le importaba porque él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía con amor. Dice en el capítulo 3, versículos 16 al 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está dejando claro Mateo que cuando fue bautizado Jesús por Juan, que al principio Juan no quería bautizarlo porque se sentía que no era suficiente para poder bautizar al Señor, y Jesús le dijo, tenemos que cumplir las cosas, por favor, bautízame, lo bautiza, y ese Espíritu de Dios desciende como paloma desde el cielo, y desde el cielo Dios le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, qué cosa tan maravillosa que podamos ver eso como lo estaba viendo Jesús. O sea, aquí nos está mostrando Mateo cómo Jesús ve ese Espíritu de Dios y cómo escuchan esa voz que dice que ese es su Hijo amado. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí lo que vemos, el que está hablando aquí es Jesús. Jesús vino a esta tierra, tenía el Espíritu de Dios y él vino a darnos esa buena nueva, ese evangelio, para que aquellos que están tristes, aquellos que están sufriendo, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están presos, no solo por estar en la cárcel, sino por tener temas como sentimentales y del corazón, la tristeza, el dolor, lo que sea, van a ser liberados por ese Jesús que vino para cambiarnos, para hacer que nuestra vida fuera nueva, para hacernos nuevas criaturas. Y en el séptimo bloque habla acerca de las tentaciones de Jesús. Dice en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, Jesús se va al desierto, empieza a tener hambre, y ¿qué hace el diablo? Pues se aprovecha y empieza a tratar de tentar. Entonces la primera tentación que hizo fue sobre lo material. Dice en el capítulo 4, versículos 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús no se iba a dejar tentar por el diablo. Jesús conocía perfectamente lo que estaba buscando, y es que como tenía hambre, las piedras del desierto son piedras que parecen como panes. Entonces le estaba diciendo, haz que esas piedras se conviertan en pan para que tú, pues para que el Señor, para que Dios te dé eso. Y Jesús, que obviamente sabe cómo son las cosas y esa tentación que está recibiendo, pues no se va a dejar tentar. Le dice, hablando de lo que dice en la palabra, le dice, yo no voy a dejarme tentar por usted, y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Si el Señor quiere, se hace. Lo que el Señor dice, se hace. A veces nosotros ponemos la confianza en las cosas materiales, a veces tenemos sueños con cosas materiales y el Señor nos muestra que eso no es así y que Él es el que está a cargo. Entreguemos nuestra vida y nuestra necesidad de cosas materiales al Señor, porque el Señor es el que se encarga de darnos nuestra provisión y de darnos con lo que soñamos. Y a veces nuestros sueños son tan pequeños que no nos alcanzamos a imaginar las cosas grandes y maravillosas que tiene el Señor para nosotros. La segunda tentación que le hace el diablo a Jesús es el tema de la espectacularidad religiosa. Dice en los versículos 5 al 7 de ese capítulo 4.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces miren cómo el diablo es tan astuto que él pone la palabra de Dios en su boca. O sea, conoce la Biblia y dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está hablando lo que dice la palabra, pero Jesús tampoco se va a dejar tentar y a Jesús no le interesa tener fama, ser honrado porque hace cosas estrambóticas y porque llama la atención al pueblo, sino le interesa hacer las cosas de la manera correcta como su padre se lo ha mandado. Entonces, ahora vemos, en este momento vemos como algunas iglesias tienen la orquesta, tienen un montón de cosas para llamar la atención y han dejado de verdad de instruir en la palabra de Dios, que es lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos no es una iglesia que haga grandes eventos y shows y que reúna 5.000 personas porque se presenta un grupo espectacular. No, necesitamos que ayuden a que esa palabra de Dios baje a cada una de las personas y sea entendida. Por eso es tan importante acercarnos a esa palabra de Dios. Por eso al principio cuando uno empieza a leer puede sentir que es un poquito difícil, que hay algunas cosas que no entiendo, pero la idea de estas sesiones es que nos adentremos en la palabra y que podamos entender que la palabra nos deja un montón de cosas y de beneficios que no vamos a tener si no vamos a la palabra. Si nos dedicamos a ir a una iglesia para que un pastor o un cura o el que sea nos predique algunos versículos de ese texto de la Biblia, de cualquier capítulo, lo que sea, no vamos a poder acercarnos al Señor como el Señor quiere que nos acerquemos. El Señor quiere que su palabra esté en nuestra boca, que la leamos, que la entendamos y nos quiere dar Él esa sabiduría para poder entender lo que quiere. En su palabra nos dice lo que debemos hacer. La tercera tentación que tuvo Jesús fue eso de hacer pequeñas concesiones que ya lo vamos a explicar. Dice en los versículos 8 al 10 del capítulo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí nos queda clarísimo cómo el que tiene la potestad en este mundo y el que manda en este mundo, que tiene la autoridad, pues que cree que tiene la autoridad sobre las cosas y sobre todo es el diablo y él piensa, él le dice a Jesús que si lo adora, si se postra y lo adora, él ganaría, él le va a dar esa potestad y resulta que para Jesús es claro que no se va a arrodillar ante nadie. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Nosotros solo podemos arrodillarnos ante el Señor, ante Dios. Solo a Él debemos adorar, solo a Él debemos servir. Cuando decidimos que vamos a servir a las cosas materiales, que vamos a servir al mundo, que vamos a hacer las cosas a nuestra manera, que nos interesa más ser famosos en el mundo, empezamos a torcernos. Y cuando nosotros nos torcemos, estamos rindiéndole adoración a ese diablo que quería que Jesús lo adorara y que se le arrodillara. Y Jesús no lo aceptó. Entonces, aquí la invitación de Jesús es clarísima. Nosotros tenemos que tener esa actitud que tuvo Él, no arrodillarnos ante las personas y ante las cosas, solamente arrodillarnos ante Dios y saber que Él es el que está a cargo de nuestras vidas y que no tenemos que tener nunca miedo porque el Señor es quien está con nosotros y responde por nosotros. Nos ama y nos creó. Entonces, ¿cuáles son esas conclusiones de esa introducción dividida en 7 partes, en 7 bloques? Dice en el capítulo 4, versículos 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué luz más maravillosa que la luz de Jesús?
Que Jesús hubiera estado en la región de Zabulón y de Neftalí permitió que las personas que estaban allí, judíos y gentiles, pudieran conocer quién era Jesús. Y qué cosa más espectacular que ese Señor, que el Señor mismo, que el Mesías mismo estuvo allí mostrándoles con, o sea, con hechos quién era Él. Entonces, esto cumple, estos versículos cumplen la profecía mesiánica de Isaías. Nosotros vamos a ver que todo el tiempo el Antiguo y el Nuevo Testamento están entretejidos. Y cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de cosas que no habíamos notado en el Antiguo Testamento, porque la van a explicar, los evangelistas la van a ir explicando, en las cartas Pablo también nos la va a ir mostrando, y va a ser más fácil entender toda la Biblia completa. Dice en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya Jesús está acá, Él trajo el reino de los cielos con Él. Aceptemos que eso es así y de verdad arremitámonos de las cosas que estamos haciendo incorrectas y hagamos las cosas de la manera correcta. Mateo 4, en el 18 y 25, nos deja claro que el Mateo, que Jesús y que el Evangelio, el Mesías no está limitado a esos judíos, ¿cierto? Sino que hay un mensaje donde se cumplen las profecías y que muestra que los gentiles hacemos parte del pueblo de Israel, no parte física, parte espiritual. Cuando tomamos la decisión de creer en ese Jesús que vino a esta tierra a través de esa virgen que iba a concebir, que fue tentado en el desierto, que hizo todo lo que hizo por amor a nosotros, nos damos cuenta de que en este momento hay que tomar una decisión. Si no tomamos esa decisión, vamos a perder la vida eterna. Es una decisión que hay que tomar en esta vida. El que no lo tome, perderá la vida eterna. Una vida eterna para estar al lado del Señor. Bueno, ahora empezamos ya con el primer gran discurso, que es paralelo al discurso del Génesis. Ya sabemos que son 5 los discursos que nos va a mostrar Mateo. Entonces, el inicial, la primera sección, es el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7. Y nos habla sobre ese origen de la vida de los discípulos. Eso nos muestra el llamamiento que hace Jesús a la conversión, que es vivir de una manera diferente. Es cómo tenemos que hacerlo al convertirnos en discípulos y cómo eso, igual que la creación, igual que el principio Génesis, se va entretejiendo para mostrarnos claramente cómo el Señor empezó a hacer la creación y cómo nosotros empezamos a ser esos discípulos. Entonces, ¿quiénes son los discípulos? Está en Mateo 5, capítulo 1, versículo 1 al 16. No siguen al mundo, lloran pero van a ser consolados, esos son los discípulos de Jesús. Tienen hambre y sed de justicia, o sea, ven las injusticias, pero vamos a ser saciados. Vamos a padecer persecución, pero tenemos el reino de los cielos. Somos sal de la tierra, evitamos esa corrupción y esa putrefacción. Acordémonos que antes pues no existía el hielo, y lo que hacían para que la carne, por ejemplo, no se dañara era salarla y dejarla salada. Eso es lo que hace la sal. Eso es lo que necesita el Señor, que nosotros seamos, es a esa sal para que no se pudran las cosas, para que las personas no sigan en su inmundicia, sino que nosotros las limpiemos, que quitemos esa putrefacción que tengan, y la luz del mundo para que las personas no tropiecen. Si nosotros hemos recibido esta buena nueva, si hemos aceptado que Jesús es nuestro Salvador, si decidimos que somos discípulos de Jesús, esa es una tarea nuestra. Y aquí nos toca adentrarnos en eso que está diciendo Mateo en ese primer sermón, que es el Sermón del Monte, para saber qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que Jesús quería. Y esto, como les dije antes, este libro está escrito por un judío y es para judíos, pero resulta que nosotros ya somos judíos, porque nosotros ahora somos adoptados y hacemos parte de esos judíos, de ese olivo hemos sido adoptados. La segunda parte es el Mesías interpreta la Torá de manera distinta. Dice en el capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso está en el capítulo 5, versículo 20. ¿Qué enseñanzas morales
nos deja esos versículos y qué enseñanzas morales para que nosotros empecemos de verdad a saber si somos o no somos discípulos. Primero nos deja clarísimo que la ley tiene que estar en nuestro corazón. Nosotros tenemos unas leyes y unas enseñanzas morales que Jesús nos dejó. Obviamente el homicidio es un pecado gravísimo, lo deja ver en el capítulo 5, versículos del 21 al 26. Habla también del adulterio, que el adulterio también es un pecado, está en los versículos 27 al 30. Cómo no podemos nosotros como discípulos destruir la vida de los demás con nuestros actos, cómo las palabras ociosas que hablamos, las cosas, las mentiras que decimos y las cosas incorrectas que hacemos pueden llegar a dañar a alguien. Yo puedo inclusive matar a una persona hablando mal de esa persona, porque lo que hago es que las demás personas empiecen a tener un concepto equivocado o errado. Entonces yo sí puedo cometer homicidio y no necesariamente matando con un arma o ahorcando, lo que sea. No, yo puedo matar a una persona cuando empiezo a decir cosas que no son. Eso está en los capítulos 31 al 32. Habla de una cosa que lo he dicho en muchas ocasiones, y es el tema de la verdad. Cómo nuestras palabras siempre tienen que ser veraces. Cómo no puedo andar hablando mentira y pensar que, ay, eso es una mentirita piadosa. No, el Señor aborrece eso. Nosotros tenemos que ser veraces, y ser veraz es siempre hablar con la verdad. Y eso está en los versículos 33 al 37. La idea de la venganza, nosotros no debemos tomar venganza, porque cuando uno toma venganza, asume los errores en el otro, pero no sabe exactamente qué pasó con eso. La venganza perfecta, el Señor, a través, lo hemos visto, el día de Jehová, lo vimos con varios profetas, cómo muestra que el Señor hace su justicia, y la justicia de Dios es perfecta, y Él le da a cada uno lo que merece. Eso está en los versículos 38 al 42. Habla además en los versículos 43 al 44, de cómo el amor es un motor para nuestra conducta. Cómo nosotros, a pesar de las cosas que nos digan, que nos hagan, que la gente piense, que la gente comente, nosotros siempre debemos tener el amor como el motor que mueve nuestra vida. No dejarnos apabullar por cosas que digan, no dejarnos o no sentirnos mal, sino que saber que ese amor es el que movió a Jesús para morir por nosotros pecadores. Y cómo debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Dice en el capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, eso es un reto. Sabemos que no hay nadie perfecto. Jesús vino a esta tierra y fue perfecto. Jesús hizo las cosas de manera perfecta y nos demostró cómo se puede hacer. No es un camino fácil, no vamos a encontrar un montón de cosas lindas para estar siempre felices, no. Los discípulos sufren atropellos de los demás, reciben escupitajos, reciben patadas, al final mueren de maneras no muy bonitas, pero eso hace parte de la tarea de ser un discípulo y hace parte de lo que tenemos que venir a hacer en esta tierra, y es predicar esa buena nueva de la vida y la muerte de Jesús. Después nos muestra como cuáles son los comportamientos piadosos y empieza a mostrarnos en realidad qué es cada una de esas cosas. Entonces en el capítulo 6, versículos 1 al 8, yo lo que hice en la presentación es como mostrarlos, porque la idea es que cada uno vaya y lo revise, porque si nos ponemos a leerlos nos demoraríamos demasiado, y esta es una tarea que hay que hacer. Es muy importante entender bien cada una de esas cosas que dice. Cuando habla de la limosna, no es, o sea, las personas que piensan que son muy buenas por dar limosna no quiere decir que seas muy bueno. La limosna de verdad tiene que nacer del corazón para ayudar a otro que está pasando trabajo. Pero cuando una persona piensa que va y ve a una familia y entonces les da plata y dice, ay, yo soy muy bueno. No, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que esa limosna de verdad salga del corazón, y como hizo la viuda que dejó en el arca del templo, de lo poco que tenía, dejó lo poco que tenía. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros de verdad demos con el corazón y con amor. Habla de la oración y ese conectarse directamente con el Señor, poner nuestra vida en manos de Él, para que Él sea el que guía, el que nos ayuda en todos los momentos, y saber que nunca nos deja solos. Y Jesús lo muestra a lo largo de su vida, cómo
todo el tiempo estaba orando, todo el tiempo se alejaba un poquito para hablar con su padre y el Señor siempre le respondía. Y habla también del ayuno, que esto es un tema que ha generado muchas controversias, porque las personas a veces ayunaban y querían que los demás vieran que habían ayunado, querían que los demás se dieran cuenta que estaban ayunando porque pues eran muy buenos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que si yo ayuno, ayune calladita, que me ponga bien para que nadie sepa que estoy ayunando y que ese ayuno, el que lo vea, sea el Señor, no el mundo. Y eso es una cosa que pasa mucho. Nosotros a veces buscamos que el mundo se dé cuenta de lo buenos que somos. Hablar de una manera en la que yo demuestro cuánto creo en Dios. Entonces todo el tiempo me la paso hablando de Dios y de lo lindo que es Dios, pero con mis actos no muestro eso. Lo que yo tengo que hacer es al revés. No hablar tanto, callarme y que mis acciones muestren lo que de verdad es el Señor en mi vida, lo que de verdad ha hecho y ser en últimas testimonio de eso, sin que hable tanto, porque las palabras sin actos no significan nada. Hay una enseñanza sobre el dinero y los bienes materiales y lo que nos deja claro Jesús es que si nuestro tesoro lo tenemos aquí en la tierra y no está en nuestro corazón, perdimos. Porque en la tierra lo material no nos lo vamos a llevar cuando nosotros nos muramos. Cuando nos muramos vamos a dejar todo acá. El tesoro nuestro tiene que estar conectado con el cielo y conectado con el Señor. Y habla de esa generosidad. Cuando yo soy generoso, cuando yo decido ayudar a alguien y lo publico, yo en realidad no estoy siendo generoso. Lo que quiero es el aplauso del mundo. Lo que busco si yo invito a alguien a comer, si yo le doy una limón a una persona y lo hago delante de todo el mundo, lo que quiero es recibir aplausos de las personas. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos generosos y que si damos una moneda, nos quedemos calladitos y nadie nos vea, porque el que nos recompensa es Él. Y esas personas que quieren servir, o sea, que quieren estar al servicio de Dios, pero que también quieren ser ricos y tener cosas materiales, empiezan a pervertirse y empiezan a pervertir la doctrina que nos dejó Jesús. Y la doctrina que nos dejó Jesús es una. Amemos a los demás como a nosotros mismos. Hagámosle a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Actuemos con los demás como queremos que actúen con nosotros. Amemos por encima de todo a Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, busquen ante todo lo material y tendrán, o busquen a Dios y tendrán un carro. Se van a ganar la lotería si ustedes oran. Nada de eso dice la palabra. Jesús es clarísimo. Los discípulos no la pasan felices todo el tiempo. Los discípulos tienen sufrimiento. Su felicidad se las da Jesús. Su felicidad es la que permite que todos los días ellos vivan para el Señor. Eso es ser felices. Entonces, lo que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos va a ser añadido. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Obviamente el Mateo es un libro grande, como les digo aquí, son pues, los extractos de cosas importantes. Yo de verdad les sugeriría que se tomen el tiempo de empezar a leer, por ejemplo, el Sermón del Monte, en el capítulo 5, que puedan tomar las enseñanzas y que podamos cada uno recibir de manera directa del Señor lo que nos quiere hablar. Y seguiremos en la próxima sesión con las 7 enseñanzas para continuar con este estudio. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en 8 días.